contó ayer un mozo acá que a la hija le ofrecieron 30.000 pesos para venir a un acto. Y que el padre le dijo, te mato si vas. 30.000 pesos para venir a un acto. Ahora, la chica se quiere comprar una remera, ya empiezan a torcer la dignidad, y resulta que entre lo que compra y lo que se sienta a comer se agotó los 30.000 pesos. Entonces, ¿y esto qué? Qué lindo. Yo por eso quiero vivir en Buenos Aires, Rodrigo. Usted se ríe, pero no se ría porque es la realidad, es lo que cree la gente de Buenos Aires. Yo acá, a ver, acá se dice que para ir a un acto a uno le dan, qué sé yo, un sándwich, una gaseosa, lo acarrean. Allá le dan 30.000 pesos. Lilita Carrió lo dice, 30.000 pesos para ir a un acto. Y yo como... Borja Michelsen, ¿cómo le va? Bienvenido a Generación Política. Pero yo estaba ahí en una marcha al lado de la pirámide. Ufa. Y a mí no me dio un mango. No le dieron. Yo quiero saber dónde está la mía, porque ahí poniendo, está bien, sí, me divertí un montón, estaban ricos los choris, pero me los pagué yo. Claro. Y que aparte, escuchame una cosa, ¿cómo hicieron para esconder los colectivos? No los vio nadie los colectivos, no hubo notas sobre los colectivos, no los vio nadie. No, tiene razón. Pará, bueno, después te llamo, chao. Hola. Ah, sí, ¿con quién habla, Borja Michelsen? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Álvaro? ¿Todo bien? Más o menos, triste, quiero decirle. ¿Por qué está triste? Y porque imagínese que Lilita Carrió dice que le dan 30.000 pesos a una sobrina de ella, del mozo, no sé, para que vaya a un acto. 30.000 pesos. Yo puedo trabajar de idor de actos. Sí. Currículum, participante de actos. Claro, fui al acto de Herminio Iglesias allá por los 80, recuerdo. No, aparte, justo, mire, usted saca una cosa notable, porque la gran novela de la semana es... usted sabe cuál es la gran novela de la semana. Wanda Nara y Rodrigo Carabajal. No, ¿cuál es? Ya prescribió eso. Ah, sí, bueno, estamos en Tucumán, porque llegan tarde las cosas. La gran novela de la semana es el señor que dice, yo me voy a presentar a la justicia las veces que haga falta, pero sí. no mañana. Pero no cuando me llamen. Pero no cuando me llamen. Claro. No porque el juez es feo, no porque el juez es alto, no porque el juez investiga mucho. Claro, pregunta cosas que yo no quiero. Rodrigo recién nos hizo escuchar un separador en el cual Macri decía, hay que presentarse a la justicia, todo. Y yo decía, qué bueno, Rodrigo, ¿dónde conseguiste eso? No, me dice, eso hace 4 años. Claro, parece. no, sí, en una apertura de sesiones. Claro. No voy a hacer comparaciones con los nuestros que fueron a todas y a que lo sacaron en pijamas y qué sé yo. ¿Se acuerda? Pero es llamativo. Quiero la foto esa yo, ¿no? De Macri en pijama y descalzo, esposado. No sé si yo con que vaya suficiente, con que haya un juez que se anime. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, en los casos de espionaje que tiene Mauricio Macri, los querellantes son uno nada más, Santilli, un solo caso. Larreta, ¿Cómo que? A ver, que usted habla muy rápido y yo por ahí me pierdo las cosas. Sí. Mauricio Macri tiene causas de espionaje. Sí. ¿Y los que lo acusan de espiarlo son los mismos integrantes de su partido? Claro. Y a su vez son los que lo defienden. Síndrome de Estocolmo, ya te digo, pero no, porque vos podrías decir, pero ¿qué podría tener Mauricio Macri? Claro, digamos, hipotéticamente, claro. Porque ahora, gracias a Dios, como este caso salpica al expresidente, nuestros medios oligopólicos han descubierto la presunción de inocencia. Presunción de inocencia, Antes, digamos... Claro, Clarín no la sabía eso. Por ejemplo, el dólar futuro, que era una paparruchada más grande que la Patagonia, era una causa de que ya era culpable. Obvio, si yo lo leí todo el proceso, la condena, todo, la sentencia. Ya eran culpables de no haber de haber iniciado, digamos, el Banco Central comprara dólar futuro, ya era culpable, o de cunitas, o todas estas causas que fueron cayendo estos últimos días, a raíz de que no había inexistencia de delitos. Pero justamente, mire que curioso, espiar
a propios y extraños, ya eso es de presunción, ya se presume. Claro, usted me dice que, claro, que los medios ogóligos, Oligopólico. Oligofrénico. No, bueno, no me va a salir. Es bueno. Que manejan todo. Sí, los oligopólicos. Bien, escúcheme, antes, cuando se le acusaba a Cristina Fernández de Kirchner, era ella, era culpable, ya no había margen de error. Pero Cristina no podía no saber lo que hacía. Obvio, era ella la chorra y listo. Ahora, cuando se lo investiga al amigo de ellos, no, hasta que no se pruebe lo contrario, es inocente. Son realmente descarados, Jorgito. Pero es muy gracioso porque el caso Obra Pública que pasó ahora piden otro tipo de pruebas. Fue a declarar Calcaterra, el primo de Mauricio, y dijo, no, miren, esto pasa siempre se contrata una obra, hay un ajuste de precios por inflación, esto pasa. Y fue el mismo tipo a decir, no, acá no pasó nada. El primo de Macri. Borja Michelsen, quiero que me hable también un poquito sobre el congelamiento de precios, pero ¿sabe cuándo me va a hablar eso? En el próximo bloque, ¿le parece? ¿Cómo no? Ahora vamos a entrar en una tanda y vamos a ver... la tanda, mate y café, harina y palmitos. Ah, ¿no? ¿Esa quiere usted? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, quiero que me hable de todo eso, pero en el próximo bloque ahora vamos a escuchar las noticias que vienen de sus pagos de allá de Buenos Aires, ¿no? Bueno. Después volvemos. Seguimos en Generación Política y seguimos al aire con Borja Michelsen desde la ciudad autónoma del Río de la Plata. Así es, Álvaro, bueno... Digo, ¿no? Capaz que... Acuerdo de precios. Mira lo que será, ¿no? Roberto Feletti anunció la... ¿Quién es Roberto Feletti? Roberto Feletti es el secretario de Comercio Interior. ¿No es Moreno? No, se quedó en el tiempo. Yo me había quedado con Moreno. Digo, no, como ahora se empezó a poner mano dura al tema del abuso de los precios, digo, capaz que volvió Moreno, no sé. Pero... bueno, está bien, pero no. Pero no es. Imagínate si vamos a traer a un tipo que perdió con Cintia Fernández. Bueno, no importa. No importa, es cierto. Bueno. Vienen solo encima después. Hicimos una resolución a la cual se respetan los precios al 1 de octubre. Sí. Ya venía, vamos a decirlo en coloquial, zarpadita la cosa. Sí. Digamos, Molinos del Río de la Plata, Ledesma, Arcor, reportaron ganancias multimillonarias. Yo tengo los números, ¿quiere que le diga o no? Sí, dígamelo. 7.800 millones de pesos, de dólares, perdón, de pesos, acá estoy diciendo bien. 7.800 millones de pesos ganó en el último año Molinos Río de la Plata. ¿Ganó? No es que a Gata le alcanzó para pagar la luz o a los empleados o para ponerle nafta a la camioneta de la Malcorra. Y de Malcorra, justamente la ex canciller de Argentina es la directora de Molinos Río de la Plata y repartió dividendos entre sus accionistas por 2.000 millones de pesos. Tranquilo. O sea, en año de pandemia, donde todos están poniéndole el pecho, haciendo esfuerzos para cuidarnos, para mantenernos, estos señores remarcaron por encima de la inflación, y estamos hablando de 2 o 3 empresas que concentran el 80 al 90% de los productos alimenticios del país. Para que usted dimensione, ¿no? El que nos está escuchando. Usted entra al hiper y el 90% del hipermercado, del supermercado, es de una sola empresa. Continúe. Exactamente. Por eso era importante, se viene peleando por la ley de góndolas para que tengan acceso a las pymes. Claro. Y sobre todo, pues eso es el distributivo. No me voy de tema, pero sobre todo, bueno, lo llamativo es que estas empresas se pararon de mano y dijeron, no vamos a acatar, y se va a desabastecer. Al punto tal, y acá vamos al análisis político, que coinciden curiosamente, miren, son las cosas, con el intendente, alias el Lord Mayor, alias el señor feudal de la capital federal,
Horacio Rodríguez Larreta, que también dijo que iba a haber desabastecimiento. Es decir, en lugar de ponerse del lado del bolsillo de los porteños, No, qué error. sale a defender las como lo acabas de decir vos, las exorbitantes ganancias de las empresas alimenticias. Entonces uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Es verdad, yo muchas veces me pregunto eso. Y ahí dije, pero Borja, a ver, si vos viste que el chango que iba en un Fiat Duna gritaba todos somos Vicentín, o que en 2015 indignados parientes te decían es que pagábamos demasiado poco la luz o los servicios, vos decís ya la estupidez humana puede aceptar un discurso tan violento como que te diga tu referente político que se va a poner del lado de que te está aumentando el plato de comida que vos llevas a tu mesa. Y lo vas a aceptar. Lo vas a aceptar. Claro, pero la panza no le va a aceptar. La panza le va a hacer ruido, le va a decir. Por ahí no es. Por ahí la estupidez con la panza llena cambia. Mira cómo funciona la estrategia comunicacional. A ver. La inflación es culpa del gobierno, no del que aumenta los precios. Ah, mira, claro. Es culpa de que ¿No es? están poniendo a funcionar la maquinita, no de que los empresarios suben los precios, lo cual es curioso, porque durante los 4 años del gobierno de Macri tuvimos la inflación más alta de la historia de la República Argentina, después de la hiperinflación de Alfonsín, pero con el atenuante de que ellos lograron bajar la emisión monetaria al doble. Claro, o sea que ellos no emitieron y la inflación, o sea que no es excusa. No, ellos dejaron de emitir al doble. Claro. O sea, la cantidad de pesos que había cuando se fue Macri, de cuando llegó, era el doble. Ah. Pero era una emisión, ¿cómo te puedo decir? No pro. Una emisión top, pro, claro. era una emisión como uno, ¿viste? Obvio. Y ahora, y es más, estas empresas, Molino, Arcor, Ledesma, venían ganando fortunas durante el gobierno de Cristina y tuvieron pérdidas. Tuvo balances en rojo Arcor durante los gobiernos de Macri. Y claro, porque, la ecuación es fácil. Ahora salen como defensores del mercado, el libre mercado y todo eso, señores que están metiendo de la mano en el bolsillo. A mí no me sorprendería que salga uno y diga todos somos Arcor, porque se han acostumbrado a que... Yo me voy a hacer una remera. ¿Cómo? Que me voy a hacer una remera que diga eso. Y voy a entrar a mi barrio, el cruce. A que el enemigo... Mira cómo son las cosas, Álvaro. Se han acostumbrado a que el enemigo es el peronismo, vamos a decirlo así. No es el supermercado ni el productor de alimentos el que te aumenta los precios, sino es el gobierno. Claro. Y así razonan de tal manera que, por ejemplo, vos mirás un 4 de copa, vamos a decirlo, porque perdió la interna ahí Cano, sale a quejarse por la inseguridad en Río Negro, y sale la gobernadora en conferencia de prensa a decir que qué pasa, que el presidente no le manda tropas para cuidar la seguridad, de la cual ella es responsable. Porque ahora, o es una confesión de parte, o está admitiendo que es incapaz la gobernadora de Río Negro de decir, yo no puedo cuidar a los rionegrinos, necesito que vengan a ayudarme de afuera. Entonces esa lógica, no sé si me seguís el pensamiento. Lamentablemente te estoy siguiendo, porque te digo lamentable porque es darme cuenta y chocar con una realidad que parece que muchos la toman sin ningún tipo de crítica. Porque vos me decís, a la gente le dicen que el que te aumentan los precios es el gobierno y no el que los produce, y vos no te das cuenta de eso. Realmente es un dolor pensar que nuestro pueblo está siendo manipulado por aquellos que cuidan los intereses propios y no piensan en ningún momento en beneficio del pueblo. Porque si te congelo los precios, estoy beneficiando al pueblo. Pero si defiendo a los empresarios y te digo no al congelamiento de precios, sabemos quién está defendiendo. Y si la gente no se llega a dar cuenta de eso, realmente llega a doler, ¿no? Pero que es así, Álvaro. Mira qué curioso. Vamos a seguir con este razonamiento, porque arrancamos con el. Yo quiero
quiero que vayamos más allá. A ver. El confinamiento de precios es algo que es necesario, es algo que hay que ponerle, tiene que ser drástico, porque estamos hablando de algo sensible que es la comida. Pero además, quiero que pensemos un poco más en cuáles son las respuestas que se tienen que dar. Porque la carta del presidente, algunos la tildaron de innecesaria. Yo digo, ¿por qué? Si el presidente le tiene que recordar que es un país federal donde la gobernadora de Río Negro tiene la responsabilidad de cuidar a los rionegrinos y las fuerzas federales son auxiliares en ciertos casos, no en todos. No en todos, no en lo que se podría conocer como problemas domésticos. Claro, pero ¿qué acuse hace el gobierno nacional de eso? Dijo, no, el pedido que tiene no tiene sentido, no voy a hacer oído a esto y no le mando nada. Encima manda tropas. Ah, bueno, entonces. Manda tropas, pero pero en esta oportunidad, y yo estoy de acuerdo, vos decís, pero el gobierno hace muy bien Alberto Fernández decirle, es responsabilidad del Estado rionegrino cuidar a los rionegrinos. No es que el Estado Nacional esté diciendo no es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra cuando a vos se te desborda la cosa. Ahora, para mí debería haber ido un poco más allá y decirle, se te desbordó la cosa, no la podés manejar vos, sos incapaz de manejarla, bueno, yo te mando gente. Claro, pero no, seguimos actuando en consecuencia de la agenda que nos vienen marcando los medios. Es implícita la incapacidad de la gobernadora de Río Negro para manejar la situación. O nacionalizar un conflicto que para ellos les es sumamente útil. La guerrilla mapuche que amenaza, vamos, en serio. A ver, sí. Tiene que ser muy corto de vista y corto de entendedera para ver ahí un problema. Te están manejando. Juan Manuel, junto con vos, han tratado mucho a lo largo del tiempo en Generación Política lo que es la posverdad y el tratamiento de la posverdad. Y el macrismo se maneja en la posverdad, se maneja en un mundo de ideas en las cuales la realidad no tiene la vida. Entonces Sí. vos terminás discutiendo ideas que no son la realidad. Pagábamos demasiado Lamentablemente, sí. Pagábamos demasiado poco. Todos hemos escuchado a seres que queremos mucho decirnos, pero era una vergüenza, pagábamos demasiado poco la luz. Y yo en mi cabeza no me entraba que alguien quisiera pagar más los servicios. Como no me entra en mi cabeza que alguien me diga somos todos Vicentín. Macho, no me prestaron 90.000 millones de pesos. ¿No? Bueno. No. Lamentablemente. Escúchame, a ver, yo creo que hay una construcción, ¿no? Hablamos, como dice usted, hablamos muchísimas veces de la posverdad. Clarín titula, por el congelamiento de precios alertan que puede haber desabastecimiento. ¿Saben quiénes son los que alertan? Ahí tenés otra cosa. Dos títulos de Clarín, muy buena que me hiciste acordar, dos títulos de Clarín. Uno es, Felipe amenaza con aplicar la ley de abastecimiento. Amenaza, el gobierno nos amenaza. Con aplicar una ley vigente. Claro. Una ley que amenaza, esa pelota amenaza volver a la tierra porque en contra de la ley de la gravedad. Claro, la ley de gravedad. Ahora, los productores, los que están aumentando los precios, alertan. Ellos son los buenos que ellos alertan, avisan. Mira, ¿sabes qué? Porque por producción, por generación espontánea, van a desaparecer los alimentos que hoy se están produciendo. Claro, porque el peronismo es así. Te va a esconder los alimentos para que tengas hambre. Claro. No somos nosotros, no están acá. Estos alimentos que están produciendo acá no se van a producir. Entonces, pero macho, en serio. Bueno, así construyen las realidades que consumen. El otro día Cristina lo dijo, le inyectan odio. Yo veo que hay como que debe estar generando en mucha parte de la sociedad la indignación está funcionando como una especie de comillas, abro comillas, falopa para algunos, para gran parte de la sociedad. Necesito indignarme, no sé por qué, pero necesito que me indignen diariamente con algo. Claro. ¿Se acuerda Capusotto que hacía? Lo hablamos muchas veces también. Sí. Justificar las fake news. Justificar en mi cabeza que esa realidad tiene que construirse de tal manera que a mí me indigne y me haga enojarme contra el peronismo, básicamente, que es porque no entender, y lo vemos fácilmente en el discurso, en el debate de anoche, Santilli diciendo se liberaron los presos. Un tipo que es
fue vicejefe de gobierno, secretario de seguridad, que vive de la política desde hace un montón de años, mete en su discurso, en un debate legislativo, la liberación de presos desconociendo la división de poderes y quiénes son los No, por supuesto, sabemos cuál es la intención política de hacerlo, es eso. La gobernadora de Río Negro desconoce el federalismo y la autonomía de las jurisdicciones. Entonces yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es, yo lamento mucho, y lo que hablamos siempre, lamento mucho que maltraten de esa manera a mis compatriotas. Sí. Porque le están hablando, como a nenes de 3 años, le están pintando al revés de la vida es bella, le están pintando un mundo de caos donde el Ejecutivo suelta presos, la justicia es un nervio que sirve para lo que yo necesito, según lo que a mí me favorezca, los otros son los malos, nosotros somos los buenos. Sí, eso sin razón, ¿no? Ese sin razonamiento. Borja Michelsen, muchísimas gracias por haber compartido estas palabras tan develadoras que trae todos los jueves para con nosotros. No, para mí es un gusto, compañero, y será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias, Borja Michelsen, de la Ciudad Autónoma del Río de la Plata, de Molinos, Río de la Plata, por así, pero bueno, no, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar un poco de música de la mano de Rodrigo Carabajal y volvemos con Juan Serra.